Muy buenas tardes, doctor Carlos Sánchez Versailles. Un gusto saludarlo desde Chile, desde Radio Neura. Encantado, César. Un saludo a usted, a la radio y a toda su importante audiencia en Chile y en todas las Américas. Bueno, doctor, antes de entrar a un tema que tiene relación con Bolivia, con la libertad religiosa que se estaría perdiendo día a día por una opresión política del MAS y de un régimen, le gustaría preguntarle a usted, ¿cómo ve estos hechos que están pasando en Latinoamérica y sobre todo en una región como es Chile, que está viendo unos incendios que a todas luces no son producto del efecto de cambio climático, sino que aquí hay una provocación y usted entiende muy bien de que esto podría ser movimientos radicales, como lo ha planteado en otros aspectos, el narcoterrorismo, intentando apoderarse de partes de regiones de países en Latinoamérica? ¿Cómo ve usted desde Miami, doctor Sánchez, esta situación que vive Chile, por ejemplo, hoy día? Mire, es toda la región. La confrontación en las Américas en el siglo XXI es la confrontación entre las dictaduras, cuyo jefe es Cuba, y cuyos espacios de las dictaduras de Venezuela, Bolivia, gobiernos políticos que son gobiernos paradictatoriales en Argentina con Fernández Kirchner, en México con López Obrador y ahora en el Brasil con Lula da Silva, que están atacando a las democracias para destrozar el sistema democrático. Y los países atacados son el Perú, que tiene básicamente una agresión armada transnacional que lo está desestabilizando, es Chile, y Chile está atacado desde el año 2019, y cuando pierden el referéndum de la constituyente, que maniobraron a través de la conspiración del 2019, vuelve la sedición y el ataque contra Chile, y Chile está siendo víctima de eso. Está bajo ataque el Ecuador, está bajo ataque toda la región, está bajo ataque el propio Estados Unidos a través de la utilización de la guerra asimétrica con el tema de las migraciones descontroladas, porque es una práctica de las dictaduras de Cuba, Venezuela, producir hambre y miseria, forzar a la gente a que se vaya de sus países y dirigirlos como instrumentos de agresión hacia las democracias, no solo a la de Estados Unidos. Chile está bajo una presión enormísima antes de la llegada de Boric a la presidencia por ese tipo de migraciones de gente que escapa de Venezuela, de gente que escapa de Cuba. Esa presión está dirigida hoy día sobre el Perú, sobre el Ecuador, sobre Colombia, y es el eje de confrontación de las dictaduras del castrochavismo, una organización transnacional de delincuencia organizada contra las democracias. Y en medio de eso hay fenómenos locales, el fenómeno local de Chile, donde Boric, que es un representante del castrochavismo, claro, pero que es un gobierno de minoría en Chile, trata de hacer todo lo posible para mostrarle a Chile que está cumpliendo con la ley y la democracia, y por el otro lado está auspiciando la destrucción de Chile, avanzando hacia un nuevo proceso constituyente, y hace la vista gorda con el crimen, dictando, por ejemplo, decretos de perdón, retira a 2 ministros por eso, pero no deroga los decretos, y permite una serie de situaciones de violencia y de hecho, como esto que llama mucho la atención, que son los incendios descontrolados. Eso es mal gobierno, y es un mal gobierno que parecería ser hecho adrede para seguir destrozando la identidad y la fortaleza de la nación y del pueblo chileno. Ahora, doctor Sánchez, ¿cómo se combate esto? ¿Desde qué manera? ¿Desde la institucionalidad, desde la política, desde las fuerzas de ley y orden? ¿Cómo usted ve que esto podría enfrentarse? Aparte también de la democracia, por ejemplo, en las urnas, que podría ser una alternativa, pero hoy día es el Estado chileno o el Estado boliviano o el Estado argentino que están involucrándose en algunas intromisiones en esta agenda internacional de derroque de lo que son las democracias. No hay que confundir Estado con gobierno. El gobierno de Chile hoy día está comprometido en una actividad cuanto menos sospechosa de traición a la patria, pero eso se combate por medio del Estado de Derecho. Hay instituciones en Chile, hay tribunales de justicia que tienen independencia, hay un parlamento en el cual esperemos no se forme una oposición funcional como ha sucedido en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela, porque los países en los cuales el castrochavismo avanza para consolidar sus dictaduras son los países donde
las oposiciones traicionan a la democracia y donde el sistema de la economía y la empresa privada y la prensa libre abandonan la lucha por la democracia. Lo del castrochavismo ha avanzado en países como Bolivia, como Nicaragua y como Venezuela, porque eso ha sucedido, porque las oposiciones han traicionado a la patria, han traicionado la Constitución, han entregado la República y hoy día coparticipan de lo que es el sistema dictatorial. Pero hay países donde eso no ha pasado, que son la mayoría, que son el Perú, que es el Brasil, que es Uruguay, que es Paraguay. Por el Uruguay pasó Mujica, por el Paraguay pasó el obispo Lugo, por el Ecuador incluso instalaron una dictadura y vino el presidente Lenín Moreno y recuperó la democracia. Entonces hay una dinámica muy importante en la cual se trata de primero identificar al enemigo. Chile tiene que ser capaz de identificar que el agresor es un movimiento transnacional de las dictaduras liderado por Cuba, que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Lo que sufre Chile hoy día no es un tema interno, es un tema de conspiración y sedición transnacional que afecta a todas las democracias de la región. E identificado el enemigo, entonces el tratamiento institucional, la vigencia del Estado de Derecho, es más importante con la ayuda de la prensa libre, porque la democracia no es inerme. Las democracias tienen sus mecanismos de defensa institucionales que tienen que empezar por señalar al presidente Boric el cumplimiento de sus obligaciones so pena de traición a la patria. Sí, muy interesante cuando se tiene claridad en lo que son las instituciones, doctor Sánchez, y que evidentemente su opinión es muy valiosa en el sentido de que hay que ser funcionales las instituciones. Por otro lado, doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted tuiteaba en su cuenta de Twitter, la dictadura boliviana ahora busca encarcelar obispos. ¿Se está perdiendo la libertad religiosa en Bolivia, doctor Sánchez? Y si es que esto significa... No existe ningún tipo de libertad. Bolivia es una dictadura desde hace más de una década. El año 2019 hubo un pequeño interregnum con un gobierno que tuvo que ser de transición, pero que fue de continuismo. Y lo que pasó es que salió el dictador, pero no la dictadura. Bolivia no ha dejado de ser dictadura desde que Evo Morales se instaló allá con el proyecto castrochavista, auspiciado por Chávez y Castro. Y entonces en esa dinámica, hoy día lo que están haciendo simplemente es avanzar en la violación de los derechos humanos, que ya se los han violentado a los ciudadanos, a los dirigentes políticos, a la verdadera oposición que está exiliada o está encarcelada. Ahora están avanzando sobre la Iglesia Católica, que también ha sufrido ataques importantes en la aplicación de la metodología castrochavista ya usada en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. No es nada nuevo. Ok, ahora bien, en Bolivia las instituciones están más debilitadas en ese sentido, están influenciadas por el MAS, doctor Sánchez, porque uno se preguntaría, ¿por qué no están funcionando las instituciones en Bolivia? Porque es una dictadura. Lo que le llamo usted instituciones en Bolivia son los mecanismos de la dictadura. El año 2008 han suplantado la República de Bolivia, han falsificado una constitución que llaman del Estado plurinacional y buscan suplantar la República de Bolivia, que era única y pluralista, la unidad en la diversidad, por 36 naciones que son las que instituye ahora la llamada Constitución del Estado Plurinacional, que es en verdad un estatuto dictatorial, que es lo mismo que le han querido hacer a Chile el año pasado con 11 nacionalidades. Entonces, no me hable de instituciones en Bolivia porque no existen. En Bolivia, como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, existe un poder central, que además en el caso de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, son satélites del poder central que a su vez existe en Cuba. Y ese poder central es el que determina todo lo que va a pasar. Ahora, disfrazan eso de jueces, de fiscales, de prensa manipulada por el régimen, y digamos, la represión ya no es con matones solamente, aunque lo siguen usando, le mandan fiscales o le mandan jueces y con eso lo encarcelan, tal como está pasando en Cuba con los más de 1.070 presos políticos después del 11 de julio del 2021, tal como está pasando en Nicaragua con los más de 30 presos políticos que quedan
después de la excarcelación de los 220 que han sido enviados a Estados Unidos, y tal como pasa en Venezuela con los casi 400 presos políticos. Bolivia tiene cerca de 230 presos políticos, resultado de la inexistencia de separación e independencia de poderes, que genera que el Poder Judicial sea nada más un títere del sistema dictatorial, resultado de la ausencia de Estado de Derecho y de la sistemática violación de los derechos humanos a través de lo que es el terrorismo de Estado. Y les recuerdo que el terrorismo de Estado se define como los crímenes que se cometen desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que esa población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Sin duda, muy interesante y muy claro el análisis. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy, allá en Estados Unidos, Miami. Le agradecemos desde Chile, desde Radio Neura, doctor, haber conversado con Latinoamérica, y como siempre un placer. Muy buenas tardes, doctor. Muy amable.